Antes que nada quiero manifestar mi reconocimiento a ustedes por la asistencia a este foro, que tiene como propósito socializar una serie de reflexiones que fueron plasmadas en el video que ustedes en las primeras horas de la mañana pudieron observar. ¿Es este un instrumento pedagógico? ¿Es este una forma que tiene la Procuraduría dentro de su marco de la función preventiva para estrujar la sociedad, como lo refería muy bien el señor obispo Julio César Vidal, trayendo a colación la cita de Oswald Spengler en La decadencia de Occidente? Las sociedades, los pueblos, las civilizaciones se diluyen más que por sus problemas políticos, que por sus problemas económicos, que por sus problemas jurídicos, se disuelven por sus problemas morales. Le acontece, lo refiere muy bien un autor argentino, Bernardino Montejano, en un texto, La ética pública, que los pueblos, que las naciones se empiezan a disolver como los pescados cuando se les pudre la cabeza. ¿Y qué hacer frente a ello? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No solamente responsabilidad como Estado, bien lo dijo el señor alcalde, eso nos concierne a toda la sociedad, nos implica a todos los estamentos, nos compromete con todas nuestras fuerzas, porque es indudable que para todos es un hecho cierto que menester es comprometer a la sociedad en una formación en principios y en valores si queremos afrontar con eficacia y con contundencia los elementos que amenazan la legitimidad de nuestra institucionalidad y nuestra vida civilizada. Y allí la Procuraduría desempeña una función esencial. Es que ella, y ustedes jóvenes estarán aprendiendo y conociendo lo que es la Procuraduría, pero la Procuraduría tiene una naturaleza bicéfala. ¿Ustedes saben lo que es un órgano bicéfalo? Jóvenes, ¿no? ¿O sí? Bueno. Ustedes no han visto el águila bicéfala, que aparece en el escudo del Imperio Austrohúngaro. El águila bicéfala es la que tiene dos cabezas. Y la Procuraduría tiene dos cabezas, no es que sea un monstruo, es que es sociedad y es Estado. Es un órgano, claro, que hace parte de la estructura política del Estado, pero también es sociedad, porque representa a la sociedad, porque representa y tiene dentro de sus funciones y sus competencias
la defensa de los intereses sociales, de la sociedad, del interés público, del patrimonio público, es sociedad y es Estado. Entonces nosotros no solamente podemos resignarnos a cumplir nuestras competencias constitucionales ni nuestras competencias legales sin tratar de encontrar las causas de este creciente proceso que deslegitima, que le hace perder credibilidad a nuestras instituciones y que le hace perder la confianza que el ciudadano debe tener en esas instituciones. Les decía, refiriéndome a los jóvenes, que la Procuraduría tiene esas funciones que tienen que ver con el interés público, con la defensa de los derechos colectivos, con la defensa del patrimonio público y la defensa y la promoción de los derechos fundamentales. Y allí hay una relación, unos vasos comunicantes entre la defensa del patrimonio público y la protección de los derechos fundamentales. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Veían ustedes en el video, ¿a los jóvenes les gustó el video? ¿Sí? Bueno, pero veían ustedes, hay una información que es escalofriante. Cerca de 9.2 billones, con B, no con M, billones de pesos anualmente. 9.2 billones de pesos del presupuesto, de los presupuestos nacionales y territoriales, se escabullen, se pierden por la corrupción, es decir, se los roban. 9.2 billones de pesos. Y una pregunta de perogrullo: ¿qué tal que no se robaran los 9.2 billones de pesos, que son más de 3 veces del presupuesto del SENA o de varios ministerios, de varios departamentos? ¿Qué pasaría si esos 9.2 billones de pesos lograran cumplir con la finalidad en materia de políticas públicas? ¿Cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántos servicios públicos, cuántas universidades, cuántas obras de infraestructura no se lograran realizar? Y ello es indudable que tiene una estrecha relación con muchos factores de subdesarrollo. Ello pesa esencialmente en el subdesarrollo y en la marginación de muchos sectores de nuestra sociedad. Y allí los nexos estrechos, los vasos comunicantes con el desconocimiento de los derechos fundamentales de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural. Por eso, cuando nosotros combatimos la corrupción, estamos promoviendo y protegiendo los derechos fundamentales. Pero si eso es así, si todos lo sabíamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué nos corresponde hacer al Estado? Pero ¿qué nos corresponde hacer a la sociedad? ¿Qué nos corresponde hacer a todos, a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a los partidos, a la iglesia, a las diferentes confesiones, en fin, qué les corresponde hacer? A la institucionalidad, claro, el cumplimiento de la ley, a los organismos de control, actuar pronta y cumplidamente, por supuesto. Pero es que ello no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Y en ello
Las políticas públicas del Estado para combatir la corrupción son deficitarias. En el pasado y en el presente. Porque es indudable que el combate contra la corrupción siempre se prevé o se reduce, si se quiere, al ejercicio sancionatorio y punitivo por parte de las entidades, de las instituciones que tienen esas funciones y esas competencias. Y desde luego que lo debemos hacer, y desde luego que lo tenemos que hacer, y desde luego que si queremos devolverle la credibilidad a ellas, a esas instituciones, debemos actuar pronta y cumplidamente. No hay nada más desolador y desesperanzador para el ciudadano común y corriente ver que sus quejas, ver que sus denuncias duermen el sueño de los justos, observar que el ejercicio de sus funciones y sus competencias penales o de carácter fiscal o disciplinario se someten a los tráficos de influencia que determinan o la impunidad, o muchas veces se utilizan con propósitos políticos para perseguir a los adversarios. Cuando llegué a la Procuraduría, encontré que el programa, si se quiere, bandera que debía asumir era precisamente el combate denodado contra la corrupción. Y escogimos casos paradigmáticos de corrupción, es decir, casos emblemáticos. ¿Eso qué significa? Casos en donde por su importancia y por su trascendencia se hubiera afectado no solamente la institucionalidad, sino el presupuesto público y la credibilidad en ellas, en sus instituciones. Y escogimos casos paradigmáticos porque no se podía seguir con ese paradigma de que solo a las secretarias y a los porteros se les sancionaba. Era menester que todos los funcionarios estuviesen en cualquier lugar de la administración nacional o territorial, pero que hubiesen cometido conductas contrarias a sus funciones, al ordenamiento jurídico, a la ley, que hubieran afectado el patrimonio público, en fin, debieran ser castigadas desde un comienzo. Al principio dudaban de que el procurador, que era pura cháchara del procurador, pero creo que le he demostrado al país que no es así. Pero, como reza el adagio popular, el que manda, manda, y el que la hace, la paga. Desde luego, respetando el derecho a la defensa, desde luego respetando el debido proceso, desde luego actuando con ponderación, desde luego actuando con equilibrio, desde luego actuando en el cumplimiento del deber, desde luego actuando con independencia, porque no pueden los funcionarios públicos dejarse condicionar sus decisiones por determinadas insinuaciones mediáticas o insinuaciones políticas o de todo orden. El funcionario que actúe, el funcionario judicial o disciplinario que actúe de esa forma es un prevaricador. Y lo hicimos, y escogimos casos paradigmáticos para actuar en tiempos reales, cuando todavía estuviesen ejerciendo las competencias y las funciones los funcionarios públicos. Y acudimos al procedimiento verbal, que es un procedimiento apropiado precisamente para responder a la ciudadanía y para cumplir
con sus deberes constitucionales. Y con ello se tiene como propósito hacer toda una pedagogía. ¿Cuál es la pedagogía? La pedagogía primera dirigida al ciudadano, para que entienda el ciudadano, o para que confíe el ciudadano, para que vuelva a confiar en sus instituciones, para que se vuelvan a relegitimar ellas, pero también a los corruptos para que entiendan que por lo menos corren riesgos, que no pueden contar con la impunidad dentro de sus empresas criminales. Pero bien, no me voy a detener en ese instrumento que se tiene para combatir la corrupción, de ese instrumento institucional que, como les dije, es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente si nosotros seguimos insistiendo exclusivamente en el fortalecimiento de los órganos del control del Estado represor, del Estado sancionador, del Estado investigador, si nos reducimos exclusivamente a fortalecer las IAS, o como sarcásticamente se les denomina, las asustadurías, las procuradurías y las fiscalías y las contralorías y las policías, en fin, si nos reducimos a eso, la corrupción nos va a derrotar y va a disolver la sociedad. Pasará como le acontece a esas abejas que pretenden atravesar un vidrio y se estrellan y cogen impulso y se vuelven a estrellar y se siguen estrellando y caen muertas. Lo mismo le acontecerá a la sociedad si cree que combatir la corrupción simplemente se hace fortaleciendo los instrumentos punitivos. Hay algo más que la sanción, que la técnica, que la conectividad. Pero ¿qué es eso entonces? ¿Qué es eso entonces? Lo decíamos en el video. ¿Cómo obtener un buen ciudadano? Porque no nos digamos mentiras. Aquí no vamos, en Colombia, en la sociedad contemporánea, porque esto no es un hecho exclusivamente nuestro, es un problema cultural, donde se ha hecho, o que estamos entre el paroxismo del individuo y el sacrificio de la sociedad. Cada vez tenemos menos sociedad y más individuos, e individuos con derechos absolutos, ilimitados e ilimitables. Entonces nos han creado todo un infierno. Ahí hay un aspecto cultural que no nos podemos resignar a ello, sino que tenemos que comprometernos con decisión, con coherencia, sabiendo por qué camino estamos transitando. Entonces, no nos digamos mentiras. ¿Cómo? No vamos a obtener magníficos funcionarios públicos. No solamente funcionarios públicos, la corrupción no solamente es un problema del sector público. Si aquí hay algo que se ha democratizado es la corrupción. Los particulares, los sectores privados son tan corruptos como los públicos. ¿Quiénes son los beneficiarios de la corrupción de los funcionarios públicos? ¿Quiénes? Los particulares. ¿Quiénes son los que sobornan para que adjudiquen una licitación? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que sobornan? ¿Quiénes son los que sobornan para obtener una licencia? Entonces, es un problema de la sociedad nuestra, de aquí y de ahora. Entonces les decía, no seamos ingenuos, no pensemos que vamos a obtener, que los funcionarios públicos van a ser funcionarios probos, funcionarios honestos, respetuosos del interés general, del presupuesto público, por arte de birlibirloque,
porque sí, porque cuando juramos, porque cuando obtenemos la investidura pública vamos a variar nuestra formación. No, para tener buenos funcionarios públicos, ¿qué debemos tener? Buenos ciudadanos. Porque la ética pública por sí mismo no existe como algo aislado, existe como algo que lo tengo, la formación que tengo. Si yo no tengo una ética privada, no voy a tener ética pública. Y curiosamente esa ética, ¿a quién le corresponde esa formación? A quien le corresponde transmitir esa ética no es al Estado ni es al mercado. Es un grave problema que hoy tenemos que afrontar y verlo con clarividencia y con decisión al Estado. Y eso incluso dentro de la más pristina ortodoxia liberal, el Estado es incompetente en materia moral. Le corresponde es a la familia. Y eso lo dice nuestra misma Constitución. Esto no es una afirmación ideológica del señor procurador, no, lo dice nuestra Constitución, artículo 67 o 68 de la Constitución. Es a los padres de familia lo que les corresponde escoger la formación, la educación de sus hijos menores, precisamente porque el constituyente lo previó, lo reconoció, es un hecho natural, no es al Estado, no es al mercado, y ahora es el Estado y el mercado el formador. Es el Estado y el mercado, y tenemos las consecuencias, estamos recogiendo los frutos que hoy estamos sufriendo, con un riesgo cuando es el Estado. Cuando el Estado es el encargado de crear esa ética pública, ya sea con sus programas de educación o con los fallos constitucionales, se está transmitiendo es una ideología. Yo recuerdo alguna afirmación del primer ministro de Educación de Felipe González, don Rodolfo Llopis, hacia los años 80 o 70 y tantos, que decía: a nosotros no nos interesa la toma del poder, a nosotros lo que nos interesa es el alma de los niños. Entonces, si nosotros no vamos a obtener buenos funcionarios por arte de Birlibirloque si no tenemos buenos ciudadanos. Y no tenemos buenos ciudadanos. ¿Y cómo tendremos buenos ciudadanos? Formados en valores y en principios, y en aquellos valores y aquellos principios en los cuales se ha fundado nuestra identidad cultural. Y cuando yo voy aquí a hacer una afirmación que algunos pretenderán es una afirmación inexequible. A mí me encantan esas afirmaciones inexequibles, pero realmente no es ninguna afirmación inexequible. ¿Cuáles son los valores y los principios en los cuales fueron transmitidos por sus hogares, por el mío? ¿Cuáles son los valores y principios cristianos? Y es una realidad sociológica, no es una afirmación religiosa, para que no se me escandalicen. Es una realidad objetiva, política, que no se puede desconocer. Ni el legislador ni el juez puede conocer esas realidades que hacen parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Yo recuerdo una magnífica texto que contiene algún debate público que el año 2000 se realizó en alguna universidad alemana, en la Universidad de Múnich, entre un filósofo, Jürgen Habermas, que es una especie de icono de la modernidad, aquel del discurso racional o del patriotismo constitucional o de tantos o del discurso deliberativo, tantos textos. El debate entre él y un teólogo.
el teólogo Joseph Ratzinger, año 2000. Todavía no era papa, por eso no le digo Benedicto XVI, era Joseph Ratzinger. Después fue papa. Y en ese debate, mire lo que dice Habermas, no cito lo que dice el teólogo, hoy papa Benedicto XVI, porque van a decir, ay, mire, es claro, con razón lo atacan por ser tan reaccionario y confundir la función con sus convicciones. No, voy a citar al señor Jürgen Habermas. Dice, existen unos presupuestos prepolíticos, dicen Habermas, existen unos presupuestos prepolíticos que el legislador debe reconocer, porque el Estado de Derecho no se justifica exclusivamente como un instrumento para garantizar libertades, sino que hay unos principios y unos valores prepolíticos en los cuales se debe fundar ese ordenamiento jurídico y político. Pero bien, sigamos adelante. Les decía que cómo vamos a obtener magníficos funcionarios, magnífica clase dirigente respetuoso del interés general, de los derechos colectivos, del patrimonio público, teniendo buenos ciudadanos. ¿Y en dónde vamos a obtener los buenos ciudadanos? Y ahí el compromiso que tiene no solamente el Estado, la sociedad, todas las familias, los partidos, todas las fuerzas vivas. Pues es indudable que con una formación en valores y en principios, pero ¿en dónde se les transmiten esos valores y esos principios? En las familias. En las familias es donde se transmiten esos valores y esos principios. Pero como ahora tenemos menos familias, el escenario natural para transmitir esos valores y esos principios, pues cada vez está más deteriorado. Oye, indudablemente, la transmisora de esos valores y de esos principios, o hoy en día la madre y maestra, ¿quién es? La televisión. Jóvenes, ¿ustedes cuántas horas al día ven televisión? Dígame la verdad. A ver, ¿usted cómo se llama? Usted, sí, el de corbata. A ver, José, párese. ¿Cuántas horas al día ve usted televisión? No me vaya a decir que no ve, porque no le creo. 8 a 9 horas. ¿Diarias? Diarias, televisión. 8 a 9. Es la mater de magistra, es la televisión. Allá le están diciendo que vago. Usted, señorita, usted, la que está de segunda, ¿cuántas horas ve televisión? Háganos. Pues, buenos días. Pues yo sinceramente en las tardes pues practico deporte, pero entonces sí, yo veo televisión, no lo niego. ¿Cuántas horas? Como de 3 horas. Como 3 horas. Sí, sinceramente sí. Bueno. De él sí me consta, ve muchísima televisión, o sea, seguro. ¿Y si es buen estudiante? Señorita, ¿y su compañero si es buen estudiante? ¿Señor? ¿Que si él es buen estudiante? Sí. Sí, no es mentirosa. Bueno. Se defiende. Se defiende, bueno. Hace pocos meses o pocos años, una universidad, no sé si fue la Universidad Nacional o la Universidad de Externados, en todo caso, no fue la Procuraduría quien hizo un interesante estudio sobre ese tema de la televisión, y decía que los jóvenes entre 5 y 16 años ven diariamente
4.6 horas diarias de televisión. Y los fines de semana ven cerca a 7 horas diarias de televisión. ¿Y qué se transmite? ¿Qué transmiten los medios visuales de televisión? ¿Qué transmiten los medios visuales de televisión? Bueno, por ejemplo, aquí hablando yo con mi compañero, está bien ver televisión, pero en el sentido nosotros muchas veces no solamente se trata de ver telenovelas, sino también como programas de entretenimiento como son Discovery Channel, en Nat Geo. Yo creo que no. Arregle sí, la respuesta, muy bien. Sí. Sí. Muy bien. Pero obviamente que yo veo entre 9 a 8 horas, no porque yo quiera, sino porque la mayoría de horas la dueña del control remoto es mi señora madre. Entonces me toca regir. Bueno. Me toca regirme por lo que ella diga, pero en realidad sí, a mí me gusta ver también novelas, que no, pero lo que más me gusta sí exactamente, ver Discovery Channel, los programas los programas interesantes que dan en institucional. Muchas gracias. Bueno, el último. Buenos días. Sí, la verdad, la televisión influye mucho en el caso de la ética pública para un nuevo ciudadano colombiano. ¿Por qué? Porque hoy en día las mamás, pues incluyéndome la mía, ya no quieren educar a los hijos en el sentido de que el niño se le acerca, mamá, quiero tete, va y mire televisión, va y mire los muñequitos. Es decir, no le dedican parte a los hijos como debiera ser. Bueno, casi que la intervención de los jóvenes me libera a mí de hacer algunos comentarios que voy a hacer. Pero decía, ese interesante estudio de alguna universidad sobre la cantidad de tiempo que diariamente los jóvenes, no solamente los jóvenes, pero en este momento me refiero a los jóvenes, están frente al televisor. Y simplemente alguna consideración sociológica y casi que psicológica, pero que es elemental. Ustedes saben muy bien cuál la importancia o la trascendencia, o mejor, o la influencia de los medios visuales de televisión. ¿Cuál es la importancia de los medios visuales de televisión? Incluso, ustedes son conscientes que las empresas y las industrias gastan miles de millones de dólares o de pesos en propaganda, en publicidad y sobre todo en publicidad visual. ¿Por qué? Y eso lo saben muy bien los psicólogos y los expertos en mercadeo, que las imágenes vistas reiteradamente determinan conductas sociales y conductas humanas. Y eso en el mercado es muy productivo y tiene muchos frutos. Y una publicidad observada reiteradamente determina la conducta en el mercado. Y por eso la razón de ser de las miles de millones de pesos en los presupuestos de las empresas públicas y privadas para transmitir mensajes en imágenes televisivas. Pero no solamente en materia de publicidad, en materia de conductas, en materia de conductas humanas, de conductas morales. ¿Cuántas? Si son 5 horas diarias o 4 puntos, o si le creemos al joven 8 horas, creo que es demasiado, pongámoslas en 5 horas. En 15 años, ¿cuántas horas no han visto? ¿Y qué han visto? ¿Qué han visto? No me vayan a interpretar los medios de comunicación malévolamente esta parte de mi intervención. No vayan a decir, ahora lo que faltaba, ese procurador amigo ahora de la censura. No estoy diciendo eso.
Estoy diciendo cómo los medios de comunicación deben estar al servicio del hombre, al servicio de la sociedad, al servicio de la dignificación de la persona y del ciudadano, al servicio de la formación de la persona y del ciudadano, no del envilecimiento y de la destrucción de ni de los valores esenciales de nuestra sociedad. Entonces, ¿y qué ven? No requiero mayores esfuerzos dialécticos para demostrar que es una permanente transmisión de antivalores. Y no requiero mayor esfuerzo dialéctico para demostrar que se ha erigido en un foro y en un escenario para hacer irrisión de nuestros valores y de nuestros principios tradicionales, que, como les decía hace un instante, sobre ellos se fundó o se funda y se confunde nuestra identidad cultural y nuestra historia. La semana pasada, no, el viernes pasado que estuve en mi ciudad natal, en Bucaramanga, en un encuentro nacional de concejales, antes de iniciar el acto me abordó un rector de un colegio de Florida Blanca. Lo vi un poco como desencajado. Yo tenía dudas, no sabía si era que se le había fumado verde o que tenía algún problema. No, era que tenía un problema muy grave. Y pues, rectora, cuénteme, o rector, perdón, rectora, cuénteme, ¿qué le pasa? Yo no, tengo que comentarle esto, no una denuncia, no, sino comentarle esto, porque aquí además se lo comento. Me decía, mire, resulta que una de las profesoras del colegio colocó un trabajo a sus niños, a sus alumnos, sobre, ¿cuál era el trabajo, Carlos? Elaborar un diploma de excelencia, ¿sí?, en su computador. Y varias niñas, como 2 o 3, lo elaboraron y tenían un fondo. ¿Y cuál era el fondo? ¿La foto de quién? ¿La imagen de quién? De Pablo Escobar. ¿Y de qué? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué dicen, ay? Porque, no, si eso uno siembra vientos, obtiene tempestades. Yo recuerdo algún episodio de la historia española. El señor Ortega y Gasset, un filósofo. Ustedes saben quién es Ortega y Gasset, jóvenes. Bueno, pues, ¿no? Algunos sí, algunos otros no. Estudien a ver quién fue Ortega y Gasset, un filósofo español de la escuela vitalista. Bueno, pero ya ustedes estudiarán quién fue Ortega y Gasset. En la época de la confrontación sangrienta en España, de la cruzada de liberación o de la guerra civil, como otros lo refieren, a él le tocó salir de España. Y años después, desde Madrid, al ver toda esa confrontación terrible, los cientos de miles de muertos, la España incendiada, creo que así fue un artículo de prensa, él decía, porque fue uno de los que políticamente años atrás la había incentivado la confrontación, decía, eso no era. Eso sí es, cuando uno siembra unos principios, la lógica es irreversible, obtiene unas consecuencias. Pues en el caso específico, don Pablo Escobar entonces como arquetipo, pero eso es incluso lo que se ha venido haciendo de manera sistemática, la apología mafiosa de la vida por los medios de comunicación, por algunos medios de comunicación, la apología mafiosa de la vida, con todo lo que eso implica, con toda la concepción sobre el éxito, el triunfo, la obtención del dinero, de los placeres, en fin. Eso hace toda una pedagogía. Todos los días millones y millones de personas están frente al televisor viendo los episodios de su vida. Y eso en nuestra juventud
va transmitiendo, va generando y elaborando hasta en referentes sociales, en referentes humanos, y se van convirtiendo en una vida a imitar, en ejemplos de vida. O no llevamos años y años en eso, o recuerden las chicas de la mafia, o Rosario Tijeras, o sin eso no hay paraíso. ¿No recuerdan? Pero eso, solamente me refiero a las telenovelas, por no referirme a otros aspectos que implican una transmisión. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar? Eso para referirles cómo, si nosotros queremos, y como bien lo decía el alcalde, es un problema de la sociedad toda. Si queremos y nos debemos es estrujar para entender que si nosotros queremos en el futuro construir una sociedad donde el hombre, como diría Aristóteles, pueda vivir bien en sociedad, tenemos que repensarnos, hacernos toda una reingeniería respecto a la reconstrucción y a la defensa, en última, y al restablecimiento de la célula natural que es la encargada de vertebrar la sociedad, porque solamente en ese escenario se transmiten los valores y los principios. Eso, vuelvo y repito con todas las palabras y toda la tranquilidad, porque no es un lapsus, es que lo creo así, esto incluso está fundado en nuestro mismo ordenamiento jurídico y en nuestra historia. El Estado es malo para construir ética, no le corresponde a él, vuelvo y repito, es a la familia. El Estado es incompetente, porque como les decía, termina instrumentalizando ideológicamente esa función educadora. La función educadora naturalmente le compete a la familia. Y las políticas públicas deben, indudablemente, tener eso sumamente claro. El centro esencial de las políticas públicas, o el fin, si se quiere, de las políticas públicas, debe ser en este momento el restablecimiento y reconstrucción de la familia como célula vital de la sociedad. Toda política pública debe analizarse en una perspectiva de familia. Traigo aquí a colación un texto. Perdón, ¿cuánto llevo, señor? 40 minutos, bueno, unos 10 minutos. Voy a traer a colación varios textos. Un primer texto que hace relación a esto que les acabo de referir, de don David Cameron. Don David Cameron. Joven, ¿ustedes saben quién es don David Cameron? Primer ministro. Muy bien, usted lee la prensa. Párese. ¿Quién fue? ¿O fue un profesor? ¿Quién es don David Cameron? Sin pena, sin vergüenza. Es decir, no se avergüence. Bueno, don David Cameron es el primer ministro, es hoy el primer ministro del Reino Unido. Es hoy el primer ministro del Reino Unido. Entonces, ¿por qué trae el procurador
un texto de David Cameron, porque viene como anillo al dedo a esto que les estoy refiriendo. Resulta que en el verano del año pasado, en agosto del 2011, hubo grandes desórdenes en Londres y en otros suburbios londinenses, y hubo destrucción de centros comerciales y destrucción de automotores. Cerca de 1.500 o de 2.000 automotores fueron destruidos por algunas pandillas juveniles. Entonces, don David Cameron, apenas restableció el orden, se dirigió a todos los ingleses, y en especial a los londinenses, en los siguientes términos. Lo que todos se preguntan una y otra vez es: ¿dónde están los padres? Por tanto, si queremos tener alguna esperanza de arreglar nuestra sociedad rota, debemos comenzar por la familia. A partir de ahora quiero que se aplique un test de familia a todas las políticas públicas nacionales. Si una política pública hace daño a las familias, si una política pública perjudica el compromiso, si pisotea los valores que mantienen unida a la familia, o si una política pública impide que las familias permanezcan unidas, concluye don David Cameron, entonces no ejecutaremos esa política pública. Primer ministro inglés. Don David Cameron no trabaja en la Procuraduría. Ni tampoco es de la nómina paralela de la Procuraduría. Él es consciente, don David Cameron, que el restablecimiento de la sociedad no pasa por el TLC, sino por la familia. Otro. Voy a traer a varios argumentos de autoridad. Yo lo digo con un propósito pedagógico, sí, pero también por un poco de maledicencia de mi parte, lo reconozco. Porque como si yo digo esto, y como algunos sectores han pretendido ponerme un San Benito de que mis intervenciones en esa materia están signadas por mis convicciones, entonces, primero, yo no me dejo, dijéramos, o no someto a escrutinio público mis convicciones, ni políticas, ni religiosas, ni filosóficas. Las tengo y las tendré hasta la muerte. Entonces, como la utilizan para tratar de decir, no, eso lo que dice el procurador son sus convicciones. Bueno, entonces traigo a propósito estos textos de autores que no se le pueden endilgar ese género de estropicios, ¿sí? Primero, cité a don David Cameron. Segundo, cito a un economista norteamericano de la escuela de Chicago, premio Nobel de Economía del año
72. Muy amigo del señor Milton Friedman. Que es judío. Nada tiene que ver con el procurador, tampoco está en la nómina de la Procuraduría. ¿Y qué dice el señor Gary S. Becker? Dice lo siguiente: hace algunos años, el Premio Nobel de Economía Gary Becker inició una investigación que tenía por objeto medir en términos monetarios lo que la familia aportaba a la sociedad. Para eso hizo una tabla, lo que la familia aportaba a la economía. Para eso hizo una tabla de precios de los servicios familiares. Una hora de mamá o de papá dedicada al cuidado del niño era comparada con la hora del puericultor en el mercado. Una hora dedicada a las labores de hogar se comparaba con la hora de empleada del hogar. Una hora del cuidado del anciano con la de la trabajadora social. Al poco tiempo hubo de suspender la investigación porque rápidamente se dio cuenta que no alcanzaría el dinero del mundo para pagarlo. Es decir, la productividad de las economías no da para pagar lo que hace gratis la familia. Entonces ya vemos que no solamente la función educadora, también tiene la familia como célula vital, una trascendencia esencial en la actividad económica. Y sigue don Gary Becker. Por eso, es decir, la productividad de las economías no da para pagar lo que hace gratis la familia. Por eso la familia es impagable. Los servicios o mejor beneficios que aporta la sociedad son gratuitos. Si lo tuvieran que hacer los estados, sería carísimo y no se conseguiría la misma eficacia de hecho. Ese es uno de los problemas de los estados actuales. Como hay mucha gente que fracasa en hacer familia, el Estado tiene que sustituir a esas familias malogradas lo que ellas hacen, lo que supone un costo inasumible. Hoy hay muchas familias con personas mayores o con discapacidades que no tienen una familia que los cuide. El Estado tiene que hacerse a cargo y no hay dinero para ello. Lo mismo ocurre con los niños y con los problemas derivados de no tener padre o no tener ni madre ni padre. Si esta sociedad se ha deshumanizado es por la disolución progresiva de la familia. La familia es, de hecho, el auténtico Ministerio de Educación, de Salud, de Economía, de Seguridad Social. Es mucho más eficaz que todos esos ministerios juntos respondan estas preguntas. ¿A dónde regresan esos jóvenes que quedan sin empleo? ¿En dónde les dan acogida gratis? ¿Quién se ocupa de los ancianos dependientes? ¿Quién cuida de verdad de los enfermos del SIDA? ¿Quién cuida a los hijos con problemas? Y cuando esas personas no tienen familia, la sociedad está en problemas. Y hoy nos está pasando factura a la sociedad la disolución de la familia. Y no solamente entonces la familia en su función educadora, pero también en los aspectos económicos. También un autor inglés, el señor Chesterton, es una frase lapidaria que hoy tiene más, o la entiende uno mucho más. Decía: quienes atacan la familia no saben lo que hacen porque desconocen lo que deshacen. Quienes atacan la familia no saben lo que hacen porque desconocen lo que deshacen. Mire, el desfondamiento del estado bienestar en Europa tiene como una de sus causas la desaparición. En Europa, aquí todavía tenemos, gracias a Dios, afortunadamente, las precarias, pero tenemos todavía las estructuras familiares. Pero una de las causas es
la desaparición progresiva de la familia, todo el fenómeno de los indignados, tiene una explicación que se relaciona precisamente con este tema. Porque, como dice Becker, el economista que les acabo de referir, lo que hace gratis la familia, el Estado, entonces ante la desaparición de ella, lo debe hacer el Estado con los costos, es decir, con más impuestos. La crisis de la seguridad social en Europa, y que ya se nos vino, tiene que ver con este tema. Hace 10 años ni ustedes ni yo conocíamos al adulto mayor, no lo conocíamos, conocíamos al abuelo, conocíamos al papá señor, conocíamos al nono que vivía con nosotros, que pasaba los últimos años de su existencia, que cumplía ya una función, los últimos años de su existencia, de ejemplo, de pedagogía. Nos suscitaba igualmente la solidaridad y la sensibilidad. Mantenía la memoria histórica de su familia y de la sociedad. Nos peleábamos entonces con nuestros hermanos porque él estaba más tiempo en la casa de tal tío que en la de mi padre, y en fin, y todos los costos de la seguridad social y todos los costos de carácter de salud corrían por las familias. Pero entonces, como cada vez hay menos familias, surge el adulto mayor y le corresponde al Estado asumir esas funciones. Y asumir esas funciones, y la única forma de asumirlas es mediante los gravámenes fiscales. Y lo mismo acontece con el tema pensional. También tiene que ver, curiosamente, con el tema de familia. Curiosamente, con el tema de familia. Cuando inició el sistema de seguridad social, por cada pensionado había 50 cotizantes. Por cada pensionado había 50 cotizantes. Hoy, globalmente, porque este problema es global, por cada pensionado hay un cotizante. En algunos países tiene un poco más. Uno por uno. ¿De dónde se van a pagar las pensiones? Poniendo más impuestos, poniendo más impuestos. Y si a eso se le agrega la histeria antinatalista de los años 60, entonces nacen menos, entran menos al mercado laboral y por tanto cotizan menos. También tiene que ver. Por eso es indudable que es necesario ponernos con seriedad a observar la causa de este desvertebramiento social. Claro, muchos economistas de esos que estudiaron en Yale y en Oxford y en todas esas universidades que nos cuesta algún trabajo pronunciar, o en Harvard, lo saben y lo conocen, pero como tienen que, si lo aceptan, tienen que practicarse una reingeniería en el coco, entonces no quieren decirle claramente a la sociedad qué es lo que toca hacer, qué es lo que se debe hacer. Pero a las sociedades les pasa lo mismo que pasa en la naturaleza, porque al fin y al cabo las sociedades y las ciudades hacen parte del orden natural. Como que pasa lo mismo que nos sufrieron ustedes y nosotros y todos los colombianos con la ola invernal que causó tanta muerte, tanta desolación, tanta destrucción, incluso de pueblos enteros. Aquí ustedes bien lo vivieron con Gramalote, pero en todo el país y en todo el mundo es algo muy similar. Y se preguntan, ¿y por qué? Eso es la reacción de la naturaleza por
la labor del hombre, porque el hombre construyó en humedales, porque envenenó los ríos, porque los contaminó, porque desafió el medio ambiente, por la acción humana. Entonces eso causa la desolación. Se salen los ríos de sus cauces, y lo mismo acontece en la sociedad. Eso es simplemente un símil, un ejemplo de lo que pasa en la sociedad, pero en la sociedad lo pasa con es más grave lo que pasa en la sociedad, porque los quicios y los valores de los quicios de la sociedad, el cauce de la sociedad son los valores, son los principios, y cuando se practica sistemáticamente un desconocimiento y una inversión de estos, la sociedad se rompe y se causan los dramas sociales y humanos que estamos sufriendo. Pero por eso a nosotros nos corresponde estrujar la sociedad, porque la sociedad y los diferentes escenarios sociales son conscientes de ello, y la mayoría son gente buena, gente sana. Al 99% de los colombianos no se les busca, no tienen órdenes de captura, no se les busca, ninguna autoridad los busca por la comisión de delitos, gente sana, gente buena, que debe simplemente dirigirse y señalarle las causas, los rumbos, los compromisos que debemos asumir como sociedad si queremos generar todos unos espacios culturales necesarios para lograr construir, como ya les dije, una sociedad que sea digna, que permita el ejercicio de las virtudes cívicas. Por eso, termino ahora sí de verdad termino. Termino citando a Honorato Balzac y a Winston Churchill, otros argumentos de autoridad. Primero, Winston Churchill. Decía Winston Churchill lo siguiente: un hombre público se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y a Honorato Balzac: no hay nada más sólido sino lo que es natural. Y la cosa natural en política es la familia. La familia debe ser el punto de partida de todas las instituciones. En la regeneración de la familia se encuentra el principio de la regeneración social. Muchas gracias.